Le agradezco a Federico Berrueto como cada semana que me recibe la llamada. Federico, muy buenos días. Muy buenos días, Rodrigo, por tu amable conducto. Saludo al auditorio. Oye, Federico, el tema más importante esta semana pues sería el caso Lozoya, para preguntarte si es la zanahoria o es el garrote del presidente, digamos. Mira, fíjate que aquí en el tema Lozoya, la situación se complica porque hay dos intereses que compiten, hay dos planos del tema. El primero es la necesidad que tiene el presidente de utilizar el tema Lozoya en función de reposicionar a su gobierno ante la crisis sanitaria y la crisis económica, posicionar a Morena y su proyecto con miras a la elección del 21 y bueno, acreditarse como el gran luchador contra la corrupción que viene del pasado. Entonces tú ves con mucha claridad cómo el presidente está aprovechando el caso Lozoya con ese propósito. Pero hay otro plano que es realmente el que importa, porque ese le importa al presidente, pero que él le importa al país. Y al país el plano que le importa es acabar con la impunidad. Y para ello tienes un primer problema. Fíjate que acabamos de hacer una encuesta, esa la pueden ver en nuestra página gabinete.mx, sobre el presidente y sobre el caso Lozoya. Y lo que la gente no quiere es que Lozoya esté en libertad. En otras palabras, si él participó de la corrupción, entonces que no haya impunidad. Y creo que se me hace una cuestión de sentido común. Pero bueno, el problema, y ese es el que tiene el presidente, es que hay un proceso legal donde las pruebas, pues no se tienen que dar por válidos los dichos, las pruebas tienen que ser más allá de lo que Emilio Lozoya diga, pues para poder salvar su caso penal o su caso criminal, o para eludir la responsabilidad que deviene pues, de la corrupción del pasado, en la cual él confiesa que participó. Y el problema aquí es que está en manos del fiscal general de la República. Y la Fiscalía General de la República tiene que cumplir con una serie de elementos para poder actuar debidamente. Esto lo quiero ejemplificar con una cosa muy, muy elemental. Si a Lozoya se le va a dar la condición de testigo protegido, como le llaman ahora, consentido, más bien sería, porque pues, ni siquiera ha sido objeto de cárcel. Bueno, si tú tienes esta figura, la ley lo justifica porque tú vas a ir por gente jerárquicamente mayor y por delitos mayores. Es decir, que las pruebas que él va a aportar van a permitir ir necesariamente, no por Ricardo Anaya, que es lo que quisiera el presidente, no por Felipe Calderón, que es lo que quisiera el presidente, no, tienes que ir por Luis Videgaray y tienes que ir por Peña Nieto. Y bueno, el fiscal general de la República sabe que no puede integrar una carpeta de investigación de manera frívola, de manera ligera, si va a tener que irse en contra del exsecretario de Hacienda y en contra del presidente de la República. Que el dicho de Emilio Lozoya no es suficiente para poder ganar el caso ante tribunales, porque pues finalmente es un testigo de oídas o un testigo que pero que no aporta elementos. Si aportara elementos Lozoya, que es muy difícil que los tenga, porque digamos que sí le dio el dinero a Luis Videgaray. A ver, bueno, y Luis Videgaray le hizo un recibo 6 millones de dólares para poder corromper legisladores, o recibió el dinero X senador y dice, recibí este dinero a cambio de mi voto. O sea, ¿cómo construyes el caso para tener suficientes pruebas que te lleven a lo que supone la condición de testigo protegido, que vas a ir por alguien jerárquicamente superior y por un delito más grave, más serio? Entonces, sí hay un problema en todo esto, pero además, mira, el presidente tiene otro problema. El presidente quiere ir en contra del PAN, en contra de los senadores y gobernadores del PAN, quiere ir en contra de Felipe Calderón. Pero el tema es que Lozoya era un empleado de Peña Nieto y que Lozoya está diciendo en sus escritos, según lo que ha trascendido, pues de que Luis Videgaray fue el que le ordenó que comprara, vendiera, moviera, hiciera, etcétera.
Entonces, el fiscal necesariamente tendría que ir por Peña Nieto y por Videgaray. Sin embargo, el presidente lo que quiere es utilizar el caso para afectar al PAN fundamentalmente y a Felipe Calderón ahora como dirigente de una nueva fuerza, ¿no? Esto que me estás diciendo es lo más claro porque efectivamente tendría que ir directamente por el expresidente y como bien dices, acá tendrían que mostrar pruebas y creo que un dicho pues no es suficiente. No es suficiente y además te voy a decir una cosa, el caso de Lozoya es por parte de él, o sea, de Emilio Lozoya, un intento de eludir responsabilidad penal, el cual involucró un hombre muy tonto, ¿no? O sea, hasta como criminal muy tonto, involucró a la esposa, involucró a la hermana, involucró a la mamá, eso está probado y lo ha aprobado la fiscalía. La fiscalía ganó la extradición de Emilio Lozoya y en estricta justicia es lo que debiera estar ahora es con un juez compareciendo pues para poderse defender tal como la ley le permite y la fiscalía pues enderezando la acción legal en su contra porque ya logró la extradición y por lo mismo pues que no se sustraiga la acción de la justicia. Así es, totalmente de acuerdo. Oye, Federico, y dime, en el caso de la encuesta que hicieron, la gente prefiere ver, o sea, lo que quiere ver es a Lozoya en la cárcel. Y Lozoya no va Sí, a pisar un día en la cárcel si sigue como está, ¿no? así es. Y Es decir, también lo no le que va a la, salir, no le va a salir el juego. pues es que si el presidente lo que quiere son declaraciones para que las utilice políticamente, ¿verdad? Lozoya lo va a hacer porque le dieron la condición, pues, de testigo protegido o consentido, como quieran decirle. Y hacer eso quiere decir que tienes que proceder en contra de los superiores jerárquicos del que era cuando era director general de Pemex. Es decir, tienes necesariamente que proceder en contra del presidente y en contra de Luis Videgaray. De otra manera, no te funciona esto. Incluso el mismo paso a testigo protegido por la calidad de los delitos vuelve una decisión muy complicada para la Fiscalía General de la República. Lo que quiero decir es que para el presidente se le hace muy fácil declarar. El problema es que cuando declara el presidente está afectando, por un lado, la presunción de inocencia y por otro lado, el debido proceso. Entonces estamos construyendo el escenario para un nuevo Florence Cassés, ¿no? Ujú. Es decir, donde hay un culpable, pero lo tienes que liberar porque se violó el debido proceso. Es decir, que va a ser todo un tema mediático y no un tema judicial. Pues va a ser un fiasco, como un acto Claro. de justicia va a ser un fiasco. Como un acto mediático, bueno, pues sí va a ser un escándalo, pero difícilmente, como veo las cosas, el único que podría estar en la cárcel es Emilio Lozoya y por lo visto el presidente no quiere que esté en la cárcel. Pues bueno, te agradezco mucho, Federico, que nos hayas acompañado y que nos amplíes la información con tus comentarios siempre. Claro que sí, con mucho gusto y estoy a tus órdenes y nuevamente saludo amablemente al auditorio. Nos vamos a un corte comercial y regresamos aquí desde Mérida. Volvemos.